Les saluda Mariely Rivera Hernández de Changemaker Foundation, entidad sin fines de lucro que desarrolla agentes de cambio para generar impacto en la gerencia de proyectos, tecnología y equidad. Este es nuestro segundo panel video podcast a través de la plataforma digital Pivot ES, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de líderes de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Y hoy les ofrecemos un panel de primera titulado Emprendimiento y Cultura. Y tenemos el privilegio de contar con la distinguida colega doctora Siri Rolón, directora del Nido Cultural, emprendedora e investigadora, y con el reconocido doctor Javier Hernández Acosta, fundador de Inversión Cultural, investigador, músico y escritor. Y ellos son muchas otras cosas más, pero esto es por lo menos lo que puedo capturar en este primer instante. Ambos están dejando un legado, son muy asertivos en los temas de emprendimiento creativo y empresas culturales. Y me parece que hemos tenido una experiencia muy interesante en los últimos años que han estado obviamente apadrinados con asuntos un poco dolorosos como los desastres naturales y posteriormente la pandemia que nos ha afectado, pero nos gustaría precisamente conversar sobre esos retos que hemos tenido y cómo estamos en este tema del emprendimiento y la cultura, específicamente con las empresas culturales que son tan importantes. Así que les doy la más calurosa bienvenida y quiero dar las gracias por aceptar a ser parte de este distinguido panel. Sin dudas, vamos a estar, yo creo que discutiendo aspectos bien disruptivos e innovadores del quehacer cultural. Así que les saludo nuevamente. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Siri? Hola, gracias. Agradecidos de la invitación, diciendo presente en las conversaciones que nos ocupan, ¿verdad? En la construcción de un mejor país. Así que gracias. No, me encanta tenerlos aquí, bueno, Javier, de tanto tiempo que nos conocemos. Siempre contento de compartir contigo, ¿verdad? Sabes que soy un admirador de tu trabajo y sobre todo, ¿verdad? Tu trabajo de cambio en todas las manifestaciones, industrias y sectores que tocas. Así que siempre es un honor compartir contigo estos espacios de diálogo y reflexión. No, yo súper feliz. Así que nosotros vamos a estar un ratito con ustedes y yo quisiera un poco enmarcar, ¿verdad?, la discusión de hoy. Y antes de comenzar, me gustaría destacar que Inversión Cultural ha sido gestor de recientes importantes investigaciones que han sido publicadas durante el año 2020 con una continuidad, ¿verdad?, de la actualidad en el 2021 y representan una valiosa cantera de información para el ecosistema de las industrias creativas en Puerto Rico. Este trabajo, obviamente, cuando digo que está fortalecido en el 2020, no es que se haya creado en el 2020, viene de años anteriores, pero se empieza a consolidar en términos de tener estos informes robustos donde ya se pueden discutir resultados concretos y van a continuar habiendo más informes con relación a todo el quehacer de las industrias creativas en Puerto Rico. Ellos han estado muy activos por redes sociales y en su página web, produciendo la información, discutiéndola, argumentando con otras personas, ¿verdad?, para que se discutan los resultados y sobre todo educando, que me parece que es uno de los aspectos más importantes y que tenemos que ser guerreros y guerreras en defenderlo para darle continuidad a ese proceso. Así que a mí me interesaría que Javier establezca el pie forzado sobre estos estudios y que nos expliques un poco la finalidad y abordes sobre los datos más relevantes tal vez que podemos compartir con la audiencia. Claro que sí, Mariely. Mira, nosotros en el año 2013, cuando yo empezaba a interesarme por el tema de la política pública y de la abogacía para el tema de las industrias culturales y creativas, pues no había datos. Así que pues desde Inversión Cultural nos dimos a la tarea de publicar aquel informe del perfil de la economía creativa en Puerto Rico para poner sobre la mesa evidencia sobre el impacto que tenía el sector, cuál era su perfil, cuántas entidades, cuántos empleos se generaban,
etcétera, etcétera. Ese trabajo luego tuve la oportunidad de extenderlo, pero esta vez desde el gobierno, ¿verdad? Desde la Comisión para el Desarrollo Cultural. Y en aquel momento había una aspiración a que se implantaran esas recomendaciones de crear un sistema de información cultural en Puerto Rico. Lamentablemente eso no se ha dado, con excepción del Instituto de Estadística de Puerto Rico, que publica, ¿verdad? Que cumple con su deber de publicar su informe de industrias creativas para Puerto Rico ininterrumpidamente desde 2014. Sin embargo, a partir del huracán María y de toda esa discusión y ecosistema de filantropía, de fondos de reconstrucción y de evidencia para sustentar eso, nos dimos cuenta que era necesario alinear las fuentes de información a lo que se hace en los Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestra propia definición de industrias creativas, que es muy particular de Puerto Rico. Eso es lo que rige, ¿verdad? Los informes del instituto, pero son muy distintos a lo que hace el National Endowment for the Arts, lo que hace el Buró de Análisis Económico. Y dijimos, este es el momento de alinear eso, actualizarlo, hacerlo disponible y divulgarlo. Y divulgarlo para todo el mundo, para el propio gobierno, que también tiene que abogar por el sector, para la filantropía, y sobre todo para el sector cultural en sí, los artistas, los gestores, las organizaciones y las empresas que tienen que tomar, no deben, tienen que tomar decisiones con información. Así que eso es lo que busca esto. Siri, la experiencia tuya de integrarte a estas investigaciones, danos ese, ¿verdad? Ese sabor de cómo tú te integras, qué aspectos tú has considerado que son más retantes, ¿verdad? En el proceso de trabajar ya una investigación que muy bien, como hemos hablado, ha estado comenzada, pero que era bien importante sacarla también en tiempo récord y mantener la discusión. Sí, pues mira, realmente me inserté y es un privilegio. Javier es nuestro investigador principal en todo lo que ha sido este proceso de crear el observatorio y de otras iniciativas que hablaremos más adelante, que lo que buscan es esa recopilación de datos. Él es conocedor del tema y ama el sector cultural, así que es bien efectivo identificando las metodologías y recopilando esos datos. Así que mi rol más bien es uno de apoyo, ¿no? De reflexionar de dónde estamos en el plan de trabajo, qué recursos necesitamos, cuál es tal vez la mejor estrategia de dar a conocer qué estamos haciendo desde inversión cultural. Nosotros tenemos, ¿verdad?, el honor de que somos un equipo dentro de inversión cultural. Todos estamos muy comprometidos, así que reflexionamos mucho de cuál es la mejor forma de dar a conocer estas cosas que estamos haciendo, pero sobre todo que el sector las pueda utilizar, ¿no? Una de las iniciativas que estamos haciendo ahora mismo, que son una serie de videos live que está haciendo Javier junto con nuestro analista de datos, surge justamente de estas reflexiones. Tenemos los datos, pero no simplemente queremos ponerlos en una página web, no simplemente queremos decirle al sector están ahí, mira, así es que esto se traduce, compréndelo, lo puedes utilizar. Esta es la forma de accesar a la página, de verdad, de conocer los datos y esos datos nos van a servir a todos, todas y todos. Y eso es crítico en todos los aspectos porque básicamente estamos integrando, ¿verdad?, de la investigación, que en algunas ocasiones muchos no saben todo el rol y todos los trabajos que se hacen detrás de investigar y levantar información, ¿verdad?, información profesional. Cómo la traducimos para que otros y otras la conozcan, cómo podemos interpretar y establecer ejemplos concretos, ¿verdad? Desde diferentes ángulos, porque esto no solamente está entre los creativos y las creativas, sino desde los que también ven, son los receptores de los productos que surgen de la industria creativa o de los que invierten directamente en el sector creativo. Así que son como una triangulación, ¿verdad?, de tres lentes interesantes de verlo. Y me parece que también aprender bien rápido cómo uno dentro de la investigación pues convertirse en un catalizador y vehículo de puente de información para otros. Me parece que eso también, ¿verdad?, pues es bien importante y bien interesante. Yo veía hace un tiempo atrás unos trabajos de presentación que se estaban dando en Madrid, en el caso de Madrid, España, con relación a la discusión de la industria creativa, y uno de los aspectos que traían era el asunto de los datos.
y cómo traducían los datos a una información básica desde esa perspectiva de que puede ser educación formal, pero también educación informal para que llegue a todos y a todas y tengamos acceso a todos y todas. Así que aquí un poquito quería que Javier abundara del impacto en los resultados en términos de resultados relevantes que ustedes se den cuenta que son críticos para discutir. Mira, yo quería comentar que ha sido bien importante del equipo, ¿verdad? Cuando uno viene de una posición de investigación académica, nosotros adoramos esos informes de 200 páginas, ¿verdad? Con mucho texto, informe. Y una de las cosas que hemos, ¿verdad?, iterado o transformado en esta etapa es la simpleza, ¿verdad? La claridad, el valor del diseño en presentar cosas muy puntuales, datos muy relevantes, muy específicos, y esa diversidad en las maneras de entender los datos, creo que es un valor añadido que no teníamos hace 4 o 5 años, donde uno pues, está acostumbrado a comunicar de una sola manera y ahora hay muchos usuarios distintos que necesitan esta información y hay que saber entregarle esa información de la manera más accesible. Yo creo que ha sido bien relevante para nosotros saber, o comunicar empíricamente los riesgos de la calidad del trabajo cultural, ¿verdad? Digo la calidad por un lado para no decir la precariedad del trabajo cultural. Empíricamente hemos visto una reducción en el trabajo cultural ¿verdad?, de los últimos años, y todavía esos datos están ahora entrando en el tema post-María. Así que aún sin María, desde 2012 al 17 ya se veía una reducción en entidades culturales y creativas, y esos son datos bien importantes porque la producción cultural y creativa no se detiene. Por lo tanto, si ya yo no puedo decir que me dedico al arte, probablemente estoy yo autosubsidiando el trabajo cultural, porque yo dudo mucho que esos creativos paren de producir. Es que están produciendo en unas condiciones probablemente muy distintas. Sin embargo, un dato muy interesante, y es que acaba de salir el Censo Económico 2017, que se hace cada 5 años y que es el que da datos sobre ventas totales, ¿verdad? Y nos permite aproximarnos a una contribución sobre el PIB, que aumentó desde 2012 el ingreso que representan, ¿verdad?, y la producción de las industrias culturales y creativas, y ahora ascienden a casi 2.200 millones de dólares, que esto es, ¿verdad?, 2.1% del PIB. Si usas el PNB, ¿verdad?, que el caso de Puerto Rico es muy relevante, pues es una cifra mucho mayor. Así que este diagnóstico, ahora, saber que en Puerto Rico hay 44.435 personas aproximadamente que dependen de la actividad cultural y creativa, esto ha sido uno de los datos que más me ha gustado, porque si bien es cierto que hay cerca de 18.671 creativos, hay 44.000 personas empleadas. O sea que el creativo, un simple creativa es un generador de empleo, ¿verdad? Porque tiene un multiplicador. Empleos en ventas, en administración, en todas esas dinámicas de apoyo. Así que eso ha sido bien interesante comunicarlo. Y ya después adentrarnos en perfiles más importantes. Y hay temas de equidad, por ejemplo, temas de equidad de género que están muy obvios ahí. Discutía con el analista de datos que la brecha salarial en el sector, la brecha salarial por género en el mercado laboral es inclusive menor que en el sector artístico. Y eso se ha discutido antes, ¿verdad? Las mujeres tienen todavía más retos que en el resto del mercado laboral a tener un salario digno en el trabajo creativo. Y estas cosas pues nos van a ayudar a ponerlas sobre la mesa y a tomar las acciones para detener eso. Para detenerlo o para transformarlo, ¿verdad? Para transformarlo hacia una equidad real y traerlo hacia las nuevas generaciones que están aquí, ¿verdad? Que están presentes y que son los que están absorbiendo, ellas y ellos y todos, absorbiendo la educación inmediata, porque tienen las redes, tienen las comunicaciones, ¿verdad? Tienen la tecnología a la mano. Así que es una gran oportunidad. Yo quería también plantearles a ustedes, en el caso de Ciri, con esta experiencia nueva
del tema de la pandemia, Javier está hablando, ¿verdad?, de estos datos. Imagínense ahora cuando ustedes puedan más adelante presentar datos ya con el ingrediente lastimoso, ¿verdad? Porque es muy duro lo que ha ocurrido con el periodo de la pandemia y cómo ha afectado tanto a las creativas y a los creativos. Pero en este caso, Siri, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves cómo tú lo proyectas? Pues mira, es bien interesante que traiga ese tema porque por razones obvias a todos, todas y todas la pandemia nos tomó por sorpresa. Nunca, bueno, no me atrevo a decir que nunca, pero pocos imaginamos que ese escenario podía llegar a nuestras vidas. Y una de las cosas que hicimos desde inversión es que nos movimos rápidamente a hablar con nuestros inversionistas sociales para hacer los ajustes necesarios en nuestros programas y recopilar datos justamente de la pandemia. Y ahí Javier hizo un trabajo del cual va a hablar más adelante, que nos va a permitir, ¿verdad? La segunda encuesta de consumo y participación cultural nos va a poder dejar ver justamente datos desde marzo del 2020 a diciembre del 2020. Okay. Y entonces, otra vez, la información siempre es importante porque nos permite comparar, porque nos permite ver dónde estamos, porque nos permite planificar a futuro. Y ese es el tipo de cosas que nos ayudan a sobrepasar estos retos y cualquiera otros que nos esperen por el resto de estas décadas, que todos visualizamos que van a incrementar los retos y que desde el sector cultural hay un amor por el arte, hay unas ganas de sobrepasar estos retos, así que estos datos lo que vienen es a apoyar toda la gestión que queremos hacer como sector para continuar ofreciendo, ¿verdad?, lo mejor de nosotros. Sí, y para contar una historia, como yo digo, con evidencia y con peso de por qué estas áreas son importantes o por qué estas se tienen que priorizar en ciertos aspectos. Javier hablaba hace un ratito de la cadena de valor, o sea, cómo nosotros podemos entonces poner en acción información que ilustre precisamente cómo se activa esa cadena de valor. Antes de la pandemia, post pandemia, y eso a sumarle, ¿verdad?, todas las otras cosas que podríamos pensar que pueden ocurrir, pero honestamente el periodo de la pandemia nos ha cambiado la vida. Hoy mismo estamos nosotros aquí conversando en una plataforma digital, nos podemos acercar porque tenemos acceso, ¿verdad?, a posicionarnos en una plataforma digital y compartirlo. Pero imagínense entonces lo que ustedes han vivido con las creativas y los creativos, cómo se han tenido que reinventar en todo este proceso, y quería un poco traer eso a la atención en cuanto a qué necesitamos para atender en Puerto Rico, o sea, en este momento esa activación de la industria. ¿Qué necesitamos? Porque estamos en un momento de apertura de negocios todavía con cierta timidez y respeto porque hay una situación, la pandemia continúa, pero ¿cómo se inserta entonces la industria creativa en este proceso? Mira, eso es una gran pregunta. Yo creo que todavía aquí hay una etapa de reactivación que requiere inversión del Estado y de la filantropía. O sea, yo creo que pretender que la reapertura va a ser similar a otras dinámicas del mercado y otras industrias donde reabriste, así que ya estás por tu cuenta y puedes no tener problemas. Aquí no va a pasar. Aquí necesitamos todavía aquí la transición va a ser más lenta. Eso es lo que quiero decir. Así que creo que vamos a tener que diseñar y en esto la filantropía tiene que ser muy cuidadosa en diseñar para el usuario. O sea, diseñar para la población a la que quiere impactar. Y creo que viene ahora una etapa de transición. Y esos productos y esas inversiones sociales van a ser bien importantes para de ahí caer en un tema de estabilidad y tratar y ver cómo el tema virtual y cómo el tema digital ¿verdad?, permanece e interactúa con lo presencial. O sea, la experiencia presencial no va a morir porque esa es la naturaleza misma de muchas manifestaciones del arte. Pero la pregunta aquí, el streaming con el evento presencial, con el contenido digital, ¿va a sobrevivir? ¿En qué condiciones? ¿Qué necesitamos? Algunas infraestructuras culturales tienen ahora la infraestructura tecnológica para hacerlo. Otros no, es muy costoso para ellos. ¿Vale la pena invertir en esa infraestructura tecnológica para que ahora yo pueda tener un concierto
mitad presencial y mitad virtual? Esas son grandes preguntas, pero lo que estoy seguro es que es una etapa, falta una transición, estabilidad y pura innovación, porque no vamos a volver necesariamente a los mismos volúmenes de antes, así que todavía va a haber que incentivar mucho la innovación en la actividad cultural y creativa. Yo siempre pienso, Javier, por ejemplo, la discusión esta que se tuvo, ¿verdad? En otra instancia, cuando uno lo estudia, de que la radio, o sea, la televisión no desapareció a las radios, o sea, se complementan de alguna manera. Y es como hablamos en el proceso creativo entonces del periódico en papel versus el periódico digital o la revista, que sí hay una tendencia, ¿verdad? También por costos en que se vaya todo digital, pero no es que necesariamente ha desaparecido la industria del papel y la industria del libro, o sea, entonces, ¿cómo nosotros vamos a caer en tiempo, como tú muy bien dices, en términos de la tecnología, streaming, etcétera, versus mantenernos presenciales, que yo estoy de acuerdo con ustedes, va a continuar porque esa es nuestra naturaleza. O sea, por eso pienso que el papel va a continuar existiendo, ¿verdad? Aunque tengamos que reciclar el papel, me refiero, pero tiene que existir el papel, tiene que existir. En la radio existe, aunque existamos ahora en otras plataformas como lo que estamos haciendo de video podcast, etcétera, no es que va a desaparecer. Así que ese punto intermedio es interesante. Yo quería un poco... Y fíjate que muchas veces estas plataformas, o sea, estas plataformas digitales, ¿verdad? Que ahora integran el video, por ejemplo, en ese mismo ejemplo, reproducen prácticas de la radio. O sea, a veces regresamos a unas tecnologías anteriores por su experiencia. Exactamente. Sí, y como ustedes decían, entonces en este caso la filantropía tiene que estar muy presente en todas estas transformaciones que se están dando, porque de la manera en que filantrópicamente se está invirtiendo, ¿verdad? Y se va a invertir, pues tiene que estar a tono con los cambios que se están dando en este momento. Y esos presupuestos que a veces se ven tan estructurados y tradicionales para ciertos pagos y ciertos, como nosotros decimos es en inglés, pero es la separación en el presupuesto, el allocation, ¿verdad? Cuando identificamos una partida, que a veces decimos, no, es que tiene que ser para esto particular, porque en términos contables esto es lo que siempre se ha estructurado. Pues mire, ¿no? Han habido muchos cambios ahora y hay que considerar otros gastos que en realidad a veces son inversiones que hacemos realmente y no necesariamente lo vamos a ver siempre como un gasto. Ese debate con los contables siempre es un problema, ¿verdad? Y con los economistas, pero está bien, es mejor tenerlos aquí en la mesa, en la discusión, y educadas y educados que sin información. Porque me parece que ahí es que entonces el proceso filantrópico se pierde y no se ejecuta de una manera desde la perspectiva de esa inversión social que queremos. Así que me parece que es interesante. Yo quería rescatar un poco en la experiencia de Siri, trabajando directamente con los creativos y las creativas, en esta parte humana, a partir de la experiencia de la pandemia, ¿qué tú has encontrado? ¿Cómo tú encuentras al creativo, a la creativa? ¿Cuál es su feeling? ¿Está la gente en incertidumbre o están procesando esta incertidumbre para seguir creando? ¿Cómo tú los ves? Mira, yo me atrevería a decir que todos estamos procesando esto aún. Aún los que de alguna manera nos movimos a responder rápidamente ante el cambio, estamos procesando cómo luce eso a largo plazo. Y una de las cosas que hemos visto con las diferentes organizaciones, colectivos y artistas con los que tenemos el honor de colaborar, es que hay un asunto que tocar sobre autocuidado, salud mental y cómo manejamos, ¿verdad? Todos estos retos que nos afectan, porque no hay ser humano más maravilloso que los artistas, ¿verdad? Yo como trabajadora social, cualquier sensibilidad que yo sienta, el artista lo va a sentir 3 y 4 veces más que yo. Así que una de las cosas que hemos visto es que necesitamos, además de seguir trabajando con aspectos como la abogacía o aspectos del reconocimiento del arte y la cultura y su importancia en el país, es cómo les apoyamos en estos aspectos de salud mental. Y una de las cosas que nos estamos planteando es desarrollar iniciativas
dirigidas a eso y donde les podamos apoyar, porque en talleres o espacios que hemos tenido, pues se ha manifestado. O sea, seguimos para adelante como buenos boricuas, pero no significa que no nos afecta y que no hay ahí unos sentimientos y no hay ahí unas preocupaciones y que me dejo a un lado para seguir pues transmitiendo mi arte, ¿no? Javier hablaba de algo que pasa mucho en el sector y es que tienen trabajo para sostener su arte. Ajá. Entonces, ¿verdad? Llega un punto donde como seres humanos nos cansamos, ¿no? Nos agotamos. Así que una de las miradas nuevas que estamos dando desde Inversión es cómo podemos apoyar en ese sentido de salud emocional y de salud mental también. Y que es interesante porque tanto el músico o cuando estamos presenciando una escena de teatro, por ejemplo, esa interacción de los artistas y de las artistas con su público es algo ¿verdad? Que es como crítico y necesario para poder sentir ese feeling. Yo he estado en conciertos donde yo veo músicos que esa interacción cuando ellos la hacen con el público en particular, aunque sea a través de lo que están haciendo, cantando o tocando un instrumento, pero ese sentido de tener ese calor de la gente que están escuchándolos en vivo o viéndolos, eso pues es algo que se extraña. Igual que cuando se presenta una obra de teatro, que hay una interacción con el público se ríe, o el público aplaude, o el público se sorprende, y entonces eso es parte de la dinámica, ¿verdad?, del arte. Javier, ¿cómo rescatamos eso, verdad? ¿Cómo hacemos esta transición tan importante? Siri lo trae, hay que trabajar con la salud mental, ¿qué tú piensas? Mira, yo aprovecho para comentar que yo creo que una de las cosas más maravillosas del trabajo de inversión cultural, lo que más me gusta a mí, es que tenemos la dicha, ¿verdad? Y la oportunidad de trabajar con el dato, con las estadísticas que son lo más impersonal, pero que apunta a unos perfiles, ¿verdad? Yo digo, en Puerto Rico hay 10.198 artistas que ganan en promedio tanto, que viven alquilados, que ganan tanto menos, pero sin embargo tienen maestrías y doctorados. O sea, tú ves el agregado y por el otro lado estás trabajando uno a uno con ellos. Exacto. Y los estás apoyando en esas variables, ¿verdad? No solamente empresariales, administrativas, sino también de bienestar emocional. Uh-huh. Y esto es bien importante porque no podemos quedarnos en ninguno de los dos. O sea, no podemos, claro, yo prefiero el trabajo uno a uno con ellos, pero esto sigue siendo anecdótico dependiendo de quién te tocó trabajar. Y eso no es generalizable, pero entonces también tienes el dato acá importante. Yo creo que hay que seguir balanceando esos mundos. Un abordaje nuevo que surgió alrededor de todo esto es atender el tema de bienestar a partir de los datos, porque la encuesta de la comunidad trabaja temas sobre ¿verdad? Condiciones de salud, y eso tú lo puedes atar con el tema del bienestar del hogar y dónde vives. Y me pareció muy interesante que el analista de datos trajera eso. Y vamos a abordarlo ahora desde una parte estadística, pero es para accionar en lo individual, ¿verdad? Exacto. Y eso yo creo que es lo más importante para poder seguir abogando por recursos y rompiendo mitos, ¿verdad? Porque también hay muchos tabúes con el tema del bienestar emocional. Uno no tiene tiempo para eso, ¿verdad? Uno tiene mucho trabajo que hacer y este es el momento de quizás dar un detente, ¿verdad? De bajar un poco las revoluciones y entender que queremos estar aquí por mucho tiempo, así que tenemos que atender todos esos temas. Exacto, yo estoy de acuerdo contigo y me encantaría, me va a fascinar ver esa dimensión de la investigación y ya de entrada tenemos que volver a grabar porque ni modo, o sea, esto tiene que continuar. Yo quería que este espacio que tuviéramos cortito, ¿verdad? Fuera así como lo tuvimos, diferente, no es estructurado con un tema muy específico de datos porque ustedes van a estar trabajando, lo están trabajando, ya están educando sobre eso, pero a veces se queda un poco el espacio sin cubrir para hablar de estas dimensiones, ¿verdad? De cómo uno se siente en el proceso de la investigación, cómo uno ve la interacción de los participantes y cómo nosotros nos sentimos en términos de las proyecciones que podríamos pensar de cara, ¿verdad? Estamos a principio todavía del año 2021.
Así que me va a encantar verlos otra vez, tener esta conversación. Necesitamos incentivar ese aspecto filantrópico. Pueden contar conmigo. Estoy aquí desde Pivot ES y desde Changemaker Foundation. Han sido muchos años que he trabajado desde la dimensión filantrópica. He estado con muchos sombreros, por decirlo así. Así que entiendo esa trilogía de la voz desde la parte filantrópica de quien invierte, la voz desde quien recibe como una organización, ¿verdad?, que tiene que levantarse y tener unas responsabilidades, y la voz también del participante, que es el que entonces tiene, ¿verdad?, esa dimensión tan importante de darnos feedback de cómo lo está viendo y si el servicio o lo que queremos transmitirle lo están recibiendo de una manera correcta, ¿verdad?, y se sienten plenos y plenas. Así que a mí me va a fascinar. Yo creo que en este 2021 estaremos ampliando el tema del quehacer cultural desde una óptica de equidad y de sostenibilidad. Me parece que vamos a continuar trabajando con eso. Y les invito nuevamente a que tengamos esta conversación, que continuemos, que afiancemos las redes de colaboración, que es un tema bien importante que a Javier yo lo tuve hace un año atrás, y el tema principal fue la colaboración y continuó siendo el tema de todos los invitados y invitadas que estuvieron durante el año en las grabaciones que hicimos. Así que no va a terminar. Muchas gracias por estar aquí. Quiero volverlos a ver. Gracias. Bien agradecido siempre. Así que como estamos aquí en este streaming, ahora digo yo, si les gustó este episodio, yo les voy a pedir que lo compartan, que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Anchor, y a nuestros escuchas les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen. Tenemos presencia en YouTube, como lo están viendo en este momento, así que nos pueden buscar en nuestro canal. Y nuevamente les doy las gracias por este tiempo a los panelistas. Lo más importante es que se suscriban a Pivot ES. Pivot ES es la plataforma de comunicación de la organización Changemaker Foundation. Para los que no estaban desde el principio, esto es una entidad sin fines de lucro que tiene como objetivo desarrollar el liderato dentro de las organizaciones sin fines de lucro y las empresas sociales. Lo más importante es que te suscribas y los espero en el próximo episodio.